En Radio 4G, Cruce de Caminos, con Isaac Palomares. Personajes con corazón. Continuamos con nuestro programa a las 8:30 de la tarde. Llegamos a Personajes con Corazón y tenemos con nosotros a José Ignacio Espinosa Arranz. Es un gran ser humano, una gran persona, un tipo con gran corazón y amigo de un gran amigo mío, de mi amigo Quique. José Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, Isaac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido a Cruce de Caminos. Muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros. José Ignacio, ¿cómo se escribe un diario para la eternidad? Pues un diario para la eternidad es el libro que he escrito y bueno, pues escribe primero con paciencia y también con, pues yo diría que con un toque de dolor en el corazón, ¿no? Eso es lo que mueve, ¿no? Lo que me movió a escribir este libro, que al fin y al cabo pues fue el resultado pues de un proceso un tanto doloroso, ¿no? Hablabas del corazón, pues efectivamente cuando algo te toca el corazón, cuando algo te duele en el alma, podríamos decir así, pues evidentemente tienes que sacarlo de alguna forma. Yo creo que el poder escribir, igual que el poder dibujar o el poder tantas cosas, al final lo que te ayudan es a sacar lo que tienes dentro, lo que estás viviendo, lo que pues de alguna forma te está preocupando, te está animando, te está dando esperanza. Y en este caso, pues bueno, lo que quería comunicar a través de este libro, pues era eso, era esperanza. De hecho, bueno, el subtítulo que lleva el libro es una llamada a la esperanza, porque es lo que quería transmitir a través de él. Vaya pregunta te voy a hacer. ¿Cómo se supera la muerte de una hija? Si se supera, cosa que dudo. Pues efectivamente es difícil de superar, porque realmente yo creo que tampoco tienes que superarla en el sentido de que lo olvides o de que actúes como si nada hubiera pasado, porque evidentemente no es así. Es como si un día pierdes un brazo, pues no puedes dejar de pensar que ahí tenías un brazo, que es una comparación muy mala, pero bueno, es algo para que nos hagamos una idea. Desde luego el dolor siempre va a estar ahí, ¿no? El dolor es algo que te va a acompañar y que no es fácil tampoco dejarlo atrás, porque sencillamente pues muchos momentos, muchos recuerdos, es decir, tienes tantas cosas que has vivido en este caso con mi hija, que es complicado, es muy complicado. Mi hija murió con 7 años, ¿no? Y bueno, pues son 7 años ya que has vivido con ella, que pues tienes miles de recuerdos juntos. Y entonces, pues bueno, pues es difícil a veces el poder superar, ¿no? Como decías, el momento este. Y de hecho, ya te digo que no es tanto superar como el decir, bueno, la vida continúa, la vida sigue y tú tienes que seguir con la vida, porque si no la vida continúa sin ti, ¿no? Es básicamente lo que tienes que plantearte también. Y entonces al fin y al cabo lo que tienes que tratar, o lo que yo traté en su día, pues fue de buscar el cómo pues arreglar la vida, por decirlo así, ¿no? Es decir, la vida tiene sentido, la vida merece la pena vivirla. La vida sigue teniendo una misión dentro de la vida y cada uno tenemos esa misión, ¿no? Yo creo que mi hija también tenía esa misión durante los 7 años que vivió y por mi parte, como su padre, pues yo también tengo una misión con ella, con el resto de mis hijos, con mi esposa, con mis alumnos, porque soy profesor. Entonces, esa misión tienes que seguir desarrollándola. Entonces, no se trata tampoco de decir, bueno, borro el pasado, aparco el pasado y lo olvido, ¿no? Lo dejo en un huequecito ahí donde no me afecte, sino que evidentemente te va a afectar. Te va a afectar y cuando sale al exterior, pues duele muchas veces. Es complicado el gestionar las emociones, el gestionar los recuerdos, los sentimientos. Pero bueno, yo tengo una gran fortuna que es creer en Dios. Yo creo que la fe para mí es algo que a mí me ha ayudado enormemente, y yo creo que sin ella pues hubiera sido realmente difícil el poder seguir adelante. ¿Cuántas veces al cabo del día te viene su nombre a la mente? Pues unas cuantas. De hecho, a veces de forma intencionada y a veces de forma, pues eso, sin quererlo casi. Pero es cierto que yo cuando me levanto por las mañanas lo primero que hago es saludarla, porque sé que de alguna forma ella está viva, es decir, yo tengo la convicción de que la vida eterna existe. Entonces, si la vida eterna existe, ella
está viva, su alma está viva. Entonces yo sigo saludándola por las mañanas, yo cuando me acuesto también me despido de ella, no le doy las buenas noches. Ya no puedo hacerlo físicamente, es decir, ya no puedo sentarme con ella en la cama a rezar un poquito, a hablar un poquito, a besarla, ¿no? Sino que ahora hay que hacerlo de una forma distinta. Pero a lo largo del día, pues sí, muchas veces me acuerdo de ella, en momentos muy concretos, ¿no? Al pasar por delante de su habitación, al hacer miles de cosas, pues constantemente te viene el recuerdo, eso es inevitable. Katy. José Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué elige el género de ciencia ficción para su libro Diario para la Eternidad? Digamos que lo que quería era un libro para todos los públicos, ¿no? Podríamos decir, apto para todos los públicos. Entonces, la mejor forma de acercarse a algo también es desde algo que no sea demasiado sesudo, ¿no? Es decir, que no sea demasiado de pensar o filosófico, de ideas, ¿no? Sino algo pues más que todo el mundo pueda entender, más accesible para todo el lector. Entonces, cuando de alguna forma se me inspiró esta idea, ¿no? La de escribir un libro, pues pensé que podría ser una buena idea el que pues verlo como una especie de novela o como una especie de historia, evidentemente de ficción, porque todo lo que se cuenta ahí es ficción, pero trabajada desde un punto de vista de modo que todo el mundo pudiera entender lo que ahí se está contando. Entonces, bueno, pues es un diario, ¿no? Como dice su nombre, como dice el título, y a partir de ahí, pues lo que quería contar era una historia en la que pues todo lo que yo he experimentado, el proceso ese también que yo he vivido de duelo, de tener la esperanza de que ella está viva y de saber, ¿no? De tener la certeza también de que ella está bien, pues que eso se pueda transmitir, que eso llegue a todo el mundo, tanto público joven, público adulto, creyente, no creyente, es decir, que todo el mundo pudiera pues leerlo de forma más o menos agradable, y que yo creo que pues eso, que no deja indiferente a nadie, ¿no? Que yo creo que es también una de las ideas o de las pautas que tenía cuando escribí el libro. ¿Podríamos decir que el libro es un poco un libro de ayuda para aquellos pues, que han perdido a alguien o bien se están enfrentando o tienen temor a la muerte? Yo creo que puede ayudar, y puede ayudar mucho. No es un libro de autoayuda, es decir, no es de estos libros psicológicos en los que das una serie de pautas o de consejos o directrices de cómo superar el dolor o el duelo o la tristeza, sino que es más bien el devolver la esperanza. Esa es la idea fundamental. Entonces, si desde el punto de vista ese en el que yo puedo dar una esperanza, el que puedes recuperar o perder el miedo a la muerte, que al fin y al cabo lo que yo creo que tantas veces nos atenaza frente a la vida, ¿no? El que no puedes vivir la vida con intensidad porque a lo mejor tienes miedo a que se muera alguien, a que me muera yo, a que, sobre todo en este tiempo de tanto miedo también por la pandemia. Pues yo creo que el dar una esperanza creo que es fundamental, el que puedas leer algo, verlo como un bálsamo también, el decir, oye, es que si esto pudiera ser así, pues qué alegría el poder experimentar el que la muerte no es el final, no es el que se acaba todo y el muerto al hoyo y el vivo al bollo, no es eso, no se trata de eso, sino todo lo contrario, se trata de que hay una esperanza de cara a toda la vida, a envejecer, a enfermar, que no es el final en absoluto, de cara a la muerte y ver que hay una esperanza más allá. Tú tienes la suerte de que tienes más hijos y esa esperanza está cada día en cada uno de esos hijos. Aparte, eres docente, eres profesor y supongo que en tus alumnos también verás esa esperanza. Sí, la verdad que es, como dices, una fortuna el poder ser padre de familia numerosa, el poder trabajar también constantemente con jóvenes, porque mis alumnos son alumnos de formación profesional, con lo cual tienen edades, pues 16, 18, 20 años. Entonces, el ver en ellos la vida y que ellos también, pues en su foro interno tienen muchísimas ganas de vivir, de tener una vida larga, una vida con muchas cosas. La pena es cuando a veces ves desesperanza también en la gente joven. Eso a veces pues es llamativo, ¿no? Porque ellos que tienen toda la vida por delante, que pueden disfrutar todavía de todo lo que la vida les ofrece, pues muchas veces se encuentran como abatidos, se encuentran angustiados, se encuentran con que el sentido de la vida les cuesta encontrarlo. Esta mañana mismo, hablando precisamente de eso, del sentido de la vida, había un alumno que me decía que él no le encontraba sentido a la vida. Y es un alumno que, bueno, dentro de lo que cabe, pues lo está haciendo muy bien,
tiene una familia, está en un entorno que bueno, pues tendrá sus circunstancias, sus sufrimientos, y evidentemente esos sufrimientos son los que no le hacen valorar o agradecer todo lo que tiene. Entonces, bueno, pues ¿cuál es mi misión ahí? Pues el intentar que todo el mundo, o por lo menos la gente con la que me rodeo, pues retome de alguna forma esa esperanza, o el que vuelvan a ver la vida con alegría, ¿no? La vida merece la pena vivirla, entonces pues hay que también aprender a veces a valorar lo que tenemos, lo que no tenemos, y bueno, pues a partir de ahí construir una vida, yo creo que mejor. Uh-huh. Mira, ayer pues fue el día de las enfermedades raras, y hoy en el principio del programa, en la editorial que suelo hacer casi siempre, pues hablaba de la suerte que tienen los padres. Fíjate donde he tocado la suerte que tienen los padres que tienen hijos con enfermedades raras, porque mucha gente se tiende a compadecerlos, pobre niño, pobres padres, pero al final, José Ignacio, se crea tal unidad o tal unión entre un padre o unos padres y esos niños que tienen esa enfermedad rara, que es algo, diría yo, mágico. Uh-huh. Efectivamente, sí, estoy convencido de que es así. El problema es que muchas veces se ve como un castigo casi el tener pues un hijo con dificultades, o como en mi caso, ¿no?, el que una hija pues se te muera. Se ve casi como un castigo divino si crees en Dios, o castigo no divino, bueno, lo ves como un drama, y efectivamente tiene un componente de sufrimiento, eso nadie lo niega. Pero bueno, toda la vida, al fin y al cabo, también tiene un componente de sufrimiento, y lo que tienes que hacer es madurar con él y crecer con él y ayudar a las personas que tienes aquí cerca, ¿no? Entonces, yo creo que el tener esa oportunidad de pues tener a alguien a quien poder querer de una forma especial, que luego además también revierte en ti mismo. Es decir, yo estoy convencido que el amor que das lo recibes también, el cariño, el cuidado, la atención que puedes dar, al final eso también es felicidad para ti. Y yo también se lo repito mucho a mis alumnos, les digo, si queréis ser felices, lo que tenéis que hacer es hacer feliz al otro, porque en el momento que consigas eso, tú vas a ser feliz, sin duda. Entonces, bueno, pues el tener un hijo con dificultades, con problemas, con enfermedades, desde luego, por un lado, evidentemente te cuesta pues el sufrimiento de verle a lo mejor pues cómo él lo pasa mal a veces, pero yo creo que por otro lado lo que hace es que saca lo mejor de ti mismo y saca lo mejor también del otro. Entonces yo creo que es una oportunidad única de poder expresar lo que tenemos dentro, ¿no? El poder sacar todo ese amor que tenemos dentro y que a veces nos cuesta sacar de dentro. Hace unas semanas teníamos con nosotros a otro gran amigo de este programa, que es el padre Ignacio María Doñoro, que está en el Amazonas con su hogar Nazaret, ayudando a un montón de niños a que salgan adelante, y nos hablaba de que él, cuando fue al Amazonas, vio a Dios, y nos quedamos todos así parados, y dice, yo vi a Dios en los ojos de un niño que rescaté y que habían vendido para tráfico de órganos por 25 euros. Él lo compró por dólares. Él lo compró por $26. Y dice, aquel niño se llamaba Manuel. Dice, yo allí vi a Dios. Sí, estoy convencido de que es así. Es decir, muchas veces buscamos a Dios en pensamientos muy altos, en filosofías, y Dios está en el que tenemos enfrente. Y muchas veces lo puedes encontrar precisamente en el que sufre, en el que está pues arrastrándose, el que está dolido, el que está pues eso, sufriendo de tantas formas que conocemos. Yo creo que la labor que se hace en esos sitios, bueno, y en cualquier sitio donde encuentres la oportunidad de ayudar, yo creo que es inmensa. Y al final lo que decía es que a quien descubres ahí es primero al otro, pero segundo yo creo que descubres a Dios, descubres que Dios está también con los más pequeños, que está con los que sufren, que Dios no se ha olvidado de nadie. Es decir, que muchas veces decimos que Dios sí se ha olvidado del mundo porque fíjate todo lo que ocurre, todo lo que pasa y tal, pero realmente si nos paramos a pensar, todo eso es más causa de nuestra, ¿no?, de nosotros, ¿no?, de cómo distribuimos la riqueza, cómo distribuimos tantas cosas, pero realmente Dios no se ha olvidado de esa persona, y de hecho le ha mandado un ángel, ¿no?, que es este sacerdote, que yo creo que está haciendo allí una labor tan grande que yo creo es impagable. Y lo que decía antes también, yo creo que el primer beneficiado de todo esto es él mismo. Si hablas con él, pues ves que eso, te das cuenta de que realmente es feliz en medio del sufrimiento, es feliz también viendo la pobreza, viendo el desastre humano que hay en estos lugares,
pero sobre todo viendo que puede hacer algo y que puede ayudar. Ujú. Y para ir terminando la entrevista, me gustaría que a un montón de padres que seguro que han pasado por lo mismo que habéis pasado vosotros, me gustaría que les dieras un consejo de esperanza, de ánimo, de fe, de ilusión, para ayudarles en este camino que es tan duro y que es la pérdida de un hijo o de una hija. Pues, hombre, desde las ondas es un poco fácil decirlo, es decir, es relativamente sencillo. Lo complicado muchas veces es mirar a los ojos a esa persona y darle un consejo, porque el proceso del duelo es complicado, es algo muy personal, es algo muy íntimo, y lo que a una persona puede valerle probablemente a otra no le valga, o probablemente pues no le diga absolutamente nada. Yo por eso cuando escribí el libro no quería que fuera un proceso, o sea, que describiera el proceso que he seguido yo, porque es algo, ya digo, completamente personal, y que es más que probable que a cada uno, pues a uno le sirviera, a otro no, y bueno. ¿Yo qué podría decirle a una persona que ha perdido un hijo? Pues desde luego que su hijo está vivo. O sea, eso es el principal mensaje que yo me gustaría darle. Que está vivo porque el alma es inmortal, ¿vale? Entonces, el poder todavía, el hablar con ese hijo, el poder decir, oye, es que si yo rezo, si yo de alguna forma pongo mi corazón, él está ahí presente, él me está escuchando también. El dolor está ahí, va a estar ahí siempre. Es decir, no es algo que no se pasa de un día, ni en un año, ni en 2 años, sino que siempre con el recuerdo pues viene también el dolor, viene de alguna forma también la tristeza, sobre todo cuando ves las personas que tienes cerca que esa tristeza pues sigue ahí presente, pero que evidentemente la vida sigue y la misión que tenemos en esta vida hay que continuar con ella. Es una misión con otros hijos, es una misión con tu esposa, con tu marido, es una misión en tu trabajo y que no puedes dejarlo, no puedes dejar pasar esa oportunidad que tienes de hacer grandes cosas, ¿no? Pues querido José Ignacio Espinosa, muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado. Invito a los oyentes a que compren Diario para la Eternidad, que seguro que les ayuda a seguir viviendo y a seguir cruzando caminos en esta vida que a veces es tan complicada. Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte, querido amigo. Un abrazo. Gracias. Cruce de Caminos, con Isaac Palomares.